Detrás de los productores locales hay mucho más que alimentos, hay forma de vida, conocimiento transmitido durante generaciones, sostenibilidad y compromiso con la tierra. En Guipúzcoa, pequeños productores y cooperativas defienden un modelo que prioriza los procesos naturales, el bienestar animal y la economía cercana. Y entidades como Eroski o espacios como el Mercado de San Martín permiten acercar estos valores a la ciudadanía, conectando directamente a quienes cultivan, crían y elaboran con quienes consumen. En esta mesa hablaremos con quienes producen aquí de forma responsable y nos explicarán por qué lo suyo no es una moda, que lo hemos hablado en la mesa anterior, sino una apuesta firme por un consumo con valores. Vas a presentar a los participantes de esta segunda mesa, a José Angela, director de Relaciones Institucionales y Externas de Eroski, Egunon, Ekaitza Price, gerente de Cofradía Itxasechea, Miren Zelaya, San Martín Mercatuko Arduraduna, Carmele Picabea, gerente de Euskaber, y Ruth Mozo, secretaria Consejo Regulador de Denominación de Origen Guetaria Cochacoliña. Egunon a todos. Vamos a comenzar esta mesa, la verdad que con una intensidad previa de la mesa anterior en la cual hemos hablado mucho, ¿no?, sobre el sabor, sobre el valor, sobre la importancia, ¿no?, del producto local y por ello creo que también es muy importante hablar sobre un consumo responsable. La responsabilidad desde la elección, que lo hemos hablado en la mesa anterior, ¿no? Y lo primero quería vosotros también que nos compartierais, ¿no?, cómo veis este ámbito, ¿no? Cómo veis desde cada uno de vuestros sectores, cómo veis esta conexión con el consumidor y en este consumo responsable. Empiezo yo. Venga. Bueno, la verdad es que en la mesa anterior se ha hablado bastante. Nuestra denominación de origen, Guetaria Cochacoliña, llevamos 35 años trabajando por diferenciar un producto elaborado en un principio solo en 3 municipios de Guipúzcoa, que eran Aya, Guetaria y Zarauz, que era donde existían viñedos y viticultores. Bueno, una denominación de origen no solo es un producto, es algo que en ese producto hay mucho trabajo detrás de productores, en nuestro caso viticultores, que trabajan los viñedos, los cuidan, de unas variedades autóctonas como son la Ondarrabi Sur y la Ondarrabi Belcha, una forma de trabajar el viñedo que en nuestro caso un 60% se trabaja en forma de parral. Las nuevas plantaciones se están haciendo más en espaldera por motivos un poco de mejora en el trabajo, de más facilidad. Por eso es un producto característico. Todo lo que es las variedades, el terreno y las personas hacen que el producto sea distinto. No decimos que sea mejor o peor que otro vino de otras zonas, pero es característico. Entonces, de lo que se ha hablado de saber o no saber, yo creo que en Guipúzcoa todavía hay zonas en las que no se sabe lo que es el chacolí de Guetaria. Creo, o sea, en la zona del interior siempre se ha consumido muchísimo más en la costa porque siempre se ha unido el chacolí a un vino de mar, como le solemos llamar, elaborado en laderas que dan al mar o protegidas de los vientos del norte. Y bueno, creo que todavía tenemos mucho trabajo para hacer en Guipúzcoa Estamos y en en una fase Euskadi. todavía de la promoción, ¿no?, que Sí. tenemos que seguir Bueno, pero llevamos promocionando. 35 años. Sí, O sí. sea, que estemos hablando de esto es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno. José Antonio, vosotros desde Eroski, ¿cómo testeáis, ¿no?, este momento? Bueno, lo del consumo responsable y todo eso también, como decía Ruth en la mesa anterior, se ha hablado suficiente, pero al final el consumo responsable está en la decisión de cada uno. Esa es la primera. Y también hablaba algún compañero antes de la importancia de la alimentación como salud. Y ojalá fuésemos al supermercado en vez de ir al médico. Y a veces esos elementos son decisión personal como consumidor, son a veces decisiones como sociedad por donde apostamos y de ahí se van generando otra serie de oportunidades, ¿no? Nosotros somos un eslabón final, que es la distribución. Por tanto, somos el eslabón que une los productos que cualquiera de mis compañeros de mesa producen con todas esas garantías de calidad que hemos hablado antes o con esa ilusión o con esa tradición cultural o forma de hacer y lo ponemos a disposición del consumidor final. Él es luego el que decide con su acto de compra. Tenemos que
que procurar trabajar todos en una misma dirección para dar valor a las cosas que hacemos, cómo las hacemos y lo que significa, ¿no? Al final, en Eroski tenemos una apuesta clara por el producto local, porque está en nuestros lineales, y entendemos que es una forma, además, de poner en valor lo que somos. Nosotros somos una cooperativa y somos de aquí. Y entendemos la forma de hacer como un elemento esencial de la persona, de la sociedad, de lo que somos. Y expresamos o intentamos expresar en el lineal toda esta suma de cosas. Pero es verdad que luego el consumidor a veces es muy soberano en sus decisiones, pero no es coherente en sus acciones. Y bueno, pues a veces puede decir que le gusta mucho el producto local, pero luego a la hora de comprar, pues posiblemente le pesen otras decisiones. Nosotros en los últimos 10 años hemos aumentado un 50% las ventas del producto local. Bueno, Si fuésemos algunas categorías que compartimos aquí, por Carmele, que le tengo a mi izquierda, pues hasta hace 8 o 10 meses, todos los huevos que vendíamos en Eroski en Euskadi eran de aquí. Ahora estamos un poquito menos porque ha habido alguna dificultad de producción, pero como seguro que comentará ella, lo volvemos a recuperar. Y son apuestas que haces. Bueno, pues eso es una suma de cosas, para no alargarme mucho ahora. Gracias. Carmele, coges el testigo porque Sí. creo que además es muy importante, ¿no? Vuestro sector también. Sí, sí, bueno, yo creo que para hablar de consumo responsable tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? En Euskaber somos una cooperativa de 38 baserritarras que producimos aquí en Euskadi y Navarra y vendemos solo aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuidamos lo de aquí y tenemos que predicar con ese ejemplo. Y yo creo que se ha hablado también antes mucho en la mesa anterior sobre ese consumo responsable y ese poder de decisión de compra que tiene el consumidor. Claro que es así, pero yo creo que tenemos que ser capaces de contarles realmente qué hay detrás de cada uno de los productos, ¿no? Se asocia mucho ese concepto de consumo responsable a la sostenibilidad y muchas veces a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y yo creo que nos falta todavía el transmitir ese impacto social que tiene cada una de nuestras actividades, bueno, tanto en el Chacolí como en los mercados, como en Cofradía, como en Eroski, como en Euskaber, ¿no? Que detrás de eso también pues bueno, hay una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social y que eso tiene mucho impacto en la sociedad. Y al consumidor también, aquel que hace una apuesta por nuestro tipo de producto, hay que reafirmarle y hay que agradecerle y hay que contarle. Yo creo que muchas veces damos por supuesto que ellos saben todo lo que hay por detrás y realmente no es así, ¿no? Entonces, creo que tenemos que predicar con el ejemplo, pero que tenemos que contar. Nos falta ese punto todavía. En ese contar están justo en el centro, en esa unión también, ¿no? Pues como nos contaba José Antonio, están los mercados. El mercado es como el punto, ¿no? El nexo unión entre el productor, el arranchale, el baserritarra y el consumidor, porque realmente es ese punto de encuentro, ¿no? ¿Cómo veis vosotros desde el mercado de San Martín? Bueno, pues yo lo veo que al final le falta mucho relato todavía, ¿no? Que es muy bonita la historia del producto local, ser responsables y todo, pero todavía nos queda mucho para poner en valor todo lo que se hace y todo lo que hay detrás de cada productor, porque eso no se ve. Entonces, lo que no se ve se nos olvida. Y al final, pues tenemos un gran problema para seguir adelante con todo esto, porque no tenemos relevo generacional, que ya sé que luego se hablará de eso también, pero tenemos que poner en valor a todos los productores para que todo esto funcione. Y tenemos mucho trabajo todavía. Vosotros, Ekaich, además el mar está cerca, pero quizá también la historia está un poco lejos. O sea, ¿os veis en ese momento vosotros también? Sí, bueno, yo creo que has empezado con una pregunta gorda, ¿no? El consumo, ya directamente. Claro. Si bien ya teníamos el nivel alto de la anterior mesa, arrancamos con el consumo y ya directamente nos emparejamos a ese nivel, ¿no? Nosotros, al final, y creo que desde nuestro sector muchas veces vivimos con esta dualidad de ilusión y preocupación, por eso que los problemas los convertimos en reto. Y si hablamos de consumo, pues hay una serie de datos objetivos que van en contra en el consumo de pescado, ¿no? Se ha bajado el consumo del pescado en las familias en torno al 30%, el pescado en general, no el artesano y de bajura, que es el que nosotros representamos y el que realizamos, y la media ahora mismo está en unos 24 kilos de pescado por familia, ¿no? Esta baja del 30% ya viene de otras bajadas anteriores. Entonces,
todos estos problemas los convertimos en retos y los afrontamos pues, con todas las cosas que se vienen diciendo en la anterior mesa y que ahora, de alguna manera, pues, vamos a seguir recopilando, ¿no? Desde Cofradía Itxasechea, por eso que trabajamos en este proyecto singular, innovador y único en toda Europa, donde desde las cofradías ponemos en marcha 3 ejes verticales de trabajo, uno que es la gastronomía, otro que es la gastronomía como puente, ¿no? Como puente entre el producto, el cliente, otro que es la transformación y la industrialización del propio producto, es lo que antes también se venía comentando, que realmente ahora si yo le doy a la mayoría de la gente un pescado sin eviscerar, se queda paralizado, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo importante previo al consumo de la manipulación, la transformación, bien en cuartas gamas, que sería limpiar, cortar filetes o rodajas o lo que sea, y bien en la propia industrialización, la quinta gama, producto terminado, como las berenjenas con carne que comentaban antes, ¿no? Y por último, lo que es el relevo generacional y el ir a atacar a este nuevo consumidor, ¿no? Si hablamos de consumo, es muy importante mirar el consumo actual, pero también mirar el consumo del futuro, ¿no? Para eso que tenemos la tercera pata de nuestro proyecto, que es Isana Arrantzale, donde nos acercamos a los más jóvenes, un proyecto que va desde los 6 años hasta los 12 años, donde les acercamos a la cultura del mar, donde les llevamos al puerto, les enseñamos a pescar, hacemos talleres de cocina y todo esto en unión con instituciones, colegios, etc., ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente aquí, al final, todo el lazo de todo lo que hablemos se tiene que transformar en una venta o en un consumo, para garantizar que todos los demás ejes de trabajo puedan seguir adelante, ¿no? Y siempre dándole este valor, este relato, saber por qué esto pueda valer más que aquello otro que viene de fuera o por lo menos si defendemos el kilómetro cero, ¿no? Bueno, habéis abierto muchísimos melones en la mesa. Sí que es verdad, vamos a empezar un poco por el principio, ¿vale? Yo lo que he visto en la anterior mesa también y vosotros en las primeras intervenciones que habéis tenido, sobre todo es que se apela a un relato porque realmente con decir kilómetro cero o ponerle curriña, como hemos visto anteriormente, no es suficiente. Tenemos un reto por delante, ¿no? El continuar trabajando en este ámbito. Vosotros desde la cofradía ya tenéis una estrategia, entiendo que desde los mercados, desde el Mercado San Martín también, en ese comunicar, en ese contar, pero también en ese hacer, o sea, no quedarse simplemente con el envoltorio, ¿no?, del kilómetro cero, sino lo que supone el kilómetro cero. También creo que tenéis una estrategia, ¿no, Miren? Sí, a ver, ponemos mucho, al final el trabajo que tenemos en el mercado, el estar tan unidos a todos los productores, pues también nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí que es verdad, pues lo que decía un poco el consumidor, ¿no? Tenemos que buscar ese consumidor y nuestra estrategia sí que es cómo buscar ese consumidor a un futuro, porque todavía tenemos la cultura de los mercados, pero se está perdiendo. Entonces, o ir a la pescadería a comprar. En el momento del confinamiento, ahí se notó que tuvimos un cambio de cliente y teníamos muchísima clientela joven que iba a la pescadería y le preguntaba, por ejemplo, ¿no? Pues es que no sé qué pescado llevar o cómo tengo que cortar. Entonces, pero eso se ha pasado y lo hemos perdido, porque la gente no sigue. Es mucho más cómodo pues ir a un supermercado y comprarlo. Entonces, la gente joven, tenemos que, joven de 35 para arriba, tenemos que conseguir que sean nuestros futuros clientes. Entonces, nuestro reto principal es ese. Vosotros, Carmele, ¿cómo superéis esa barrera, ¿no?, para seguir trabajando ese relato de kilómetro cero, pero sin caer en que vaya a sostener todo, kilómetro cero, ¿no? Hay un trabajo, tenéis que seguir, ¿no?, avanzando. ¿Qué dificultades encontráis? Sí. Bueno, yo creo que en Euskaber funcionamos de forma muy coherente. O sea, no es que digamos kilómetro cero, es decir, que lo que os decía antes, ¿no? Los baserritarras están aquí, los 38 baserritarras están en Euskal Herria y no hay una ambición de salir fuera, porque realmente nuestro objetivo principal es el desarrollo rural y el desarrollo rural aquí en Euskal Herria, y por lo tanto no solo la producción, sino que también la distribución o la venta se hace aquí. Entonces, bueno, yo creo que en nuestro caso va en el ADN.
Es decir, bueno, pues trabajando, siendo coherente con nuestro objetivo es como lo vamos haciendo. Ya os digo que sí que es verdad que es un reto el seguir contándolo, pero en el hacer bueno, no nos cuestionamos que sea de otra forma, ¿no? Es una apuesta clara por la agricultura familiar, por el bienestar de nuestras gallinas, del producto de aquí, por poder ofrecer a los consumidores el mejor producto y, ya os digo, sin ambición de crecer fuera de lo que nosotros entendemos como kilómetro cero. En cambio, vosotros en Eroski acabas de comentar que el consumo en producto local ha aumentado el 50%. Es decir, sí que hay una reacción en el público más generalista, ¿no? Sí, en general, yo creo que hay cierta conciencia de la importancia de consumir producto local. Lo que pasa es que, bueno, a veces el consumidor pasa por situaciones que le hacen algún clic, ¿no? La pandemia hizo un clic en la forma de consumir y posiblemente le dimos mucho más valor al producto que tenemos más cerca, al entorno, que no nos falte, que igual tienes una mayor conciencia de lo que supone la alimentación. Creo que a veces damos cosas por demasiado hechas, ¿no? Voy a ir siempre a la estantería y nunca me va a faltar algo. Bueno, y a veces esa conciencia hay que saberla trabajar, porque según cómo consumas te va a faltar o no te va a faltar ese producto en la estantería, y eso es muy importante hacerlo ver o hacerlo entender o compartir. Y luego, pues también hay decisiones o otras cosas, pues de repente hace 2 años, pues tuvimos, o hace año y medio, ese pico de inflación, que claro, a todos nos retumba, pues porque de repente muchos productos de alimentación, bueno, pues subieron de forma más que considerable, aunque intentamos todos hacer el esfuerzo para que no subiesen tanto, pero al final dependes de muchas cosas para que el precio final del producto sea el que es. Y ahí, bueno, pues hubo un cierto retroceso en algunas cosas que luego se ha ido recuperando. Entonces, ¿cómo hacemos que ese relato sea entendido, sea compartido y sirva para una toma de decisión a la hora de comprar? Y eso tenemos que seguir contando muchas cosas. O sea, nosotros al final no somos productores, distribuimos, pero nosotros cada 15 días sacamos un vídeo de un productor local para que cuente cómo hace las cosas, qué deja de hacer, lo colgamos en nuestras redes, intentamos contar las cosas para que ese consumidor dé valor a lo que compra. Porque claro, a veces ese producto de aquí puede tener un cierto precio, algo por encima de productos similares. Pero claro, la diferencia de precio tiene un porqué. Y ese porqué no siempre sabemos explicarlo bien entre todos. Nosotros intentamos desde lo que tenemos a mano, ¿no?, para poder construir eso, desde la importancia de la alimentación sana, desde lo que supone conservar medioambientalmente nuestros paisajes, de lo que supone socialmente mantener un baserri, mantener un territorio. Todo eso es suma de cosas, pero tenemos que ir sumando de forma continua. Es un xirimiri, egunero, egunero, egunero y egunero. Pero por lo menos para que el consumidor tenga la información. Y luego, por cierto, es capaz de decidir, como nosotros decidimos dónde compramos la ropa, de qué tipo es o cuáles son sus características. Claro. Es lo mismo, ¿eh? Que decir que aquí podemos tener conciencia de un sector del Chacolí, que Ruth está conciencia sobre ello, ella sobre los huevos, o aquel sobre el mar. Nosotros tenemos que tener conciencia sobre todo lo que vendemos, que hay de todo. Entonces, ¿cómo hacemos que eso de verdad tenga un valor a la hora de decidir? ¿Qué supone que tengamos información responsable a la hora de decidir? Y nosotros trabajamos para eso, para que el consumidor esté informado. Y después, pues en conciencia decida lo que mejor le parece, ¿no? Getaria Cocha-Coliña sois un ejemplo en Sí. estos, ¿no? Sí que es verdad que habéis seguido avanzando, ¿no?, en poner, en dar valor y contar, ¿no?, el valor que tiene. Ahora el Chacolí es... Sí, bueno, como he dicho antes, llevamos 35 años. La primera cosecha que salió con el precinto de garantía pues fue la del año 90. En aquel entonces prácticamente el sector del Chacolí iba a desaparecer. Quedaban a primeros de los años 80 15 hectáreas de viñedo diseminadas por la costa y bueno, hubo que hacer, pues como ha comentado antes Miquel con Euskal Sagardoa, los pasos que están dando, nosotros los dimos hace 35 o 40 años cuando se empezó. Claro, el Chacolí es un vino y al final, no voy a decir que es un artículo de lujo, pero claro, no es como todos los productos que hay aquí, con lo cual tenemos todavía muchísimo más
o sea, mucha más dificultad para, bueno, pues para ponerlo en el mercado. Luego, los jóvenes, normalmente, yo creo que la gente empieza a saber de vino y a degustarlo y a consumirlo a partir de los 30-35, que también se tiene mayor poder adquisitivo y pueden comprar, ¿no? Entonces, bueno, al ser un artículo, digamos, de medio lujo, pues igual no es tan necesario como tal. Claro, nosotros kilómetro cero somos porque se produce aquí y se intenta vender aquí, pero no toda nuestra producción se vende ni en Guipúzcoa ni en Euskadi, exportamos también. Vamos a hablar un poco del producto Sí, y vamos a si me entrar. permites, un poquito en torno al relato. Bueno, nosotros, por ejemplo, Cofradía Itxasetxea, de por sí se define como un proyecto de comunicación y divulgación para poner en valor el sector pesquero de Bajura y el producto que pesca, ¿no? O sea, es decir, la importancia que tiene el relato para nosotros es vital, o si no, Claro. ni hubiésemos arrancado este proyecto, lo hubiésemos arrancado de otra manera, ¿no? Y ahí nos vamos alineando con diferentes ezaugarris o características que tiene el kilómetro cero, ¿no? Desde la sostenibilidad por los métodos de pesca que cogemos, por la cultura que generamos y la industria que generamos en los pueblos marinos, por la salud con el omega 3, etc., que sería como repetir más de lo mismo, ¿no? Y aquí haría una pequeña reflexión, como antes se ha hecho una reflexión en la anterior mesa en torno a la Icurriña, es que las empresas que tienen relato, pero las que no tienen invierten en marketing. Entonces, sí que el relato, y también lo ha dicho antes Euskal Sagardoa en su intervención, me cansa un poquito el tema del relato, porque ¿quién no tiene relato? ¿No? Entonces, sin quitarle la importancia, como digo, nuestro proyecto es de comunicación y de divulgación, pero el relato tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos olvida, pues somos tan buenistas o hacemos discursos tan fantásticos que se nos olvida muchas veces la competitividad, ¿no? Y yo creo que el relato es importantísimo, es esto que nos va a dar un valor, nos va a dar una ventaja competitiva a la hora de vender con un porcentaje mayor, pero ha de ir acompañado de otras cuestiones que también se presentan problemáticas en el kilómetro cero, ¿no? O en Claro, la cercanía. ponerlo en la mesa. Iba por ti, ahora mismo. O sea, no me has dejado, pero yo iba por ti. O sea, lo primero que te quería preguntar es, bueno, tenemos una temporada, terminamos con la temporada de anchoa y comenzamos con la del bonito, ¿es así? Sí. Bueno, ¿y cómo va la temporada? Cuéntanos, ¿cómo vamos a encontrar el precio del pescado? Porque ahí quizás sea una de las primeras dificultades que puedan tener los arranchales, ¿no? De lo que ellos venden a lo que nosotros compramos. Bueno, eso, pues, por ejemplo, es lo que decía, ¿no? Que a veces nos falta estructura. Está claro que en las cadenas cortas de estructura, donde el producto llega al mercado de una manera mucho más rápida, pues hay unos márgenes de beneficio bastante mayores para ambas partes, ¿no? En cuanto a kilómetro cero. Luego, las campañas, pues la campaña ha ido muy bien y seguro que la de Bonito del Norte, que está por llegar, que faltan apenas unos días, también irá muy bien. El tema del precio, sin embargo, puede fluctuar por otras cuestiones, como la que he comentado, que una cosa es cómo llega a puerto y otra cosa es cómo llega al mercado, al restaurante y al cliente final, ¿no? Y ahí sí que creemos que sería interesante tener redes de comercialización ligadas al producto y al consumidor, que de alguna manera las pudiésemos controlar, quizás no sea la palabra, pero sí tener parte en ellas para ir cerrando un poco el círculo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también, cómo el producto que llega a puerto o que genera el baserritarra, cómo llega a cliente final, en qué pasos, que esa cadena, cuántos eslabones tiene y qué va pasando en esos eslabones. De por sí, la campaña seguro que es exitosa, en tanto en cuanto bueno, pues está ya toda la flota preparada para ir a por el Bonito del Norte, pero luego el precio no influye muchas veces tanto en el arranchale. El precio final que va a pagar el cliente, hay muchas otras cosas que influyen tanto, aunque a veces se le achaque al productor, ¿no? Pero el productor generalmente no es el que se esté bañando en oro.
Claro, y además ahí en los hábitos de consumo también encontramos un cambio. Por ejemplo, siguiendo con el tema del pescado, sin duda en el mercado vosotros notaréis que ahora ya no se compra la merluza o el bonito o la anchoa, sino se compra la anchoa limpia, el bonito me quitas las espinas, me lo pones bien presentado, ¿no? O sea, intentamos Pues también… el modo de preparación se nota muchísimo, porque la gente joven tampoco sabe comprar. Entonces, a la hora de ir a comprar… Bueno, móviles saben comprar muy bien, ¿eh? Bueno, Te pero a aseguro. la hora de ir a comprar, entre que la vergüenza que sienten de qué es o cómo tengo que pedir o cómo quiero cocinar. Pregunta a la pescadería cómo puedo preparar esto o quiero hacer al horno y qué le tengo que hacer. ¿Le tengo que quitar la piel? No, eso se nota. La forma de consumir ha cambiado también. O sea, antes igual, yo no sé, yo el recuerdo que tengo en mi casa que llevaban las anchoas sin limpiar y mis aitonas pues estaban limpiando las anchoas. Ahora no. Entonces, pues bueno… Pues la anchoa súper limpia, sin nada, simplemente rebozar y listo, ya está. Eso ha cambiado y las costumbres van cambiando día a día, como han dicho antes, los hábitos. Sí, pero también es facilitar, ¿no?, el consumo. O sea, quiero decir, si así conseguimos que se consuma más pescado y que se consuma más de aquí, ¿no? Hablo del pescado, puede ser de la verdura, la carne, ¿no? Vosotros también habréis notado que se vende mucho más todo limpio, ¿no? Sí, bueno, pero porque el consumidor también necesita otras necesidades hoy. Posiblemente el tiempo que dedicaba antes a cocinar no es el que dedica hoy. Y en eso tenemos que estar todos muy atentos, ¿eh? Al final. No sé si te he cortado. ¿El qué? No, No, perdón. estáis… No, lo que quiero decir es podéis que aquí sí. intervenir. o sea, lo que no podemos es anclarnos quietos, vamos a seguir como el siglo XIX y seguro que seguimos vendiendo todo ideal. No, ellos han tenido que reaccionar, y los que nos dedicamos a vender el producto al final para el consumidor tenemos que reaccionar. Euskal Okela seguro que hace 30 años cuando empezó pues no pensaba en hacer hamburguesas con queso Idiazábal, porque no era su prioridad, pues estaría en el filete, solomillo y… Claro, y ahora gran parte de la forma de sacar, vamos a decir, su producto, de distribuirlo, de comercializarlo, es haciendo productos elaborados, porque el consumidor hoy demanda otras cosas. Entonces podemos cerrar los ojos, pero si no estamos atentos a los cambios, pues perderemos el viaje. O sea, hace 15 años nadie compraba tacos de queso para ensalada. Hoy se venden tropecientos mil taquitos de queso para ensalada. O los haces tú o los hará otro. Ya. Y luego, pues, tienes que estar atento a la vida, si no pierdes el viaje. Eso no quiere decir que tengas que cambiar tu forma de producir, ni tu forma de conservar un paisaje medioambientalmente, sino que tienes que preparar las cosas de otra forma para que el consumidor actual coja tu producto. Y en eso también es parte de la conciencia para seguir en el mercado. Si no, pues perdemos un viaje y perdemos todos como sociedad, ¿eh? En el caso del chacolí, cuando se hizo la denominación de origen, prácticamente todas las bodegas elaboraban un tipo de chacolí, ¿no? El característico, que es el de Guetaria, un vino blanco, pues con un poco de chimparta, fruto de la fermentación. Y claro, cuando se salía al mercado decían, bueno, solo con un producto no podemos salir. Hoy es el día que se elabora blanco, rosado, tinto, se elaboran también espumosos, según en qué años o sea, los años que climatológicamente son buenos. Hay bodegas que elaboran un vendimia tardía. Entonces, bueno, pues también se han tenido que poner al día manteniendo las características, o sea, con nuestras uvas, con la producción, pero sacando al mercado distintos productos, porque los clientes piden variedad de producto y piden también que el sector esté un poco activo, ¿no? No te puedes quedar en lo de siempre. Y luego, Carmela ha dicho algo de sostenibilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, porque ahora cuando se habla de sostenibilidad solo se habla, parece que solo medio ambiente y no hay nada más. La sostenibilidad es que los que viven de productos agroalimentarios, ya sean ganaderos, agrícolas, el vino, tengan una viabilidad económica. Eso es sostenibilidad también. Si el productor no saca un beneficio, pues acabaremos perdiendo el producto. Entonces hay que darle un valor al producto. Sí,
Sí, sí. Yo creo que, bueno, luego vais a hablar de relevo generacional, pero yo creo que lo tenemos que enfocar desde las dos partes, ¿no? Por una parte, el relevo generacional del consumidor, y para eso tenemos que entender su forma de consumo, sus prioridades y adaptarnos, ¿no? Es decir, habrá que contarles a los jóvenes pues, qué es cada pescado, cómo se cocina, igual hay que contarles en TikTok. ¿No? O sea, quiero decir, y adaptar también el producto a esa forma, y luego, por otro lado, también relevo generacional a nivel de producción, pero para que haya relevo generacional, esas actividades tienen que ser rentables, porque, quiero decir, del relato Que es y la de lo base. ideal no podemos Sí, porque vivir, muchas ¿no? veces hablamos de kilómetro cero, hablamos de sostenibilidad, hablamos de hacer bien las cosas, pero nos olvidamos de la rentabilidad. Y al final un productor tiene que ser rentable, su cosecha, la pesca, el mercado tiene que ser rentable para la gente que también está alquilando los espacios allí y está poniendo sus productos. Eso es que vosotros igual, o sea, que muchas veces, quizá hoy, ahora no está así aquí sentado, pero quizás desde las instituciones también se olvidan un poco de que debemos ser rentables, ¿no? O sea, para poder continuar, que Es esa que es es la la base. clave. Es o sea, fundamental. Es Es que antes- si no son, Pero o sea, hablamos si de las empresas no certificaciones, son, sí, claro. si los productores no son rentables, o sea, si el producto no es rentable, es que Sí. se van a acabar Claro, y la las rentabilidad también explotaciones. depende muchísimo de todos los costes que te genera Claro. poder sacar tu producto, ¿no? O vuestros proyectos, o sacar el barco a la mar, o ¿no? Que eso no se cuenta también, ¿no? De esos costes, que hablamos de lo bonito, pero que nos olvidamos un poco de cómo llegamos allí, ¿no? El camino se olvida un poco, ¿no? De poner también en valor ese esfuerzo. Sí, y antes hablaba Gaitz que no, que el relato y tal y cual, y por supuesto que sí, y Claro. tenemos que contarlo, pero tenemos que ser competitivos. Entonces, bueno, yo creo que esa parte también tenemos que ser conscientes de que somos productores locales y que nuestro, igual, un precio algo superior tiene por detrás otras cosas, pero tenemos que seguir siendo competitivos en el mercado. Además, un precio superior que, por ejemplo, en el caso de los huevos, se nota como mucho, quiero decir, no tanto, no se nota el precio, no se nota el sabor, indudablemente no es lo mismo comprar los 24 huevos estos que te vienen que no sabes de dónde vienen, a comprar un huevo, ¿no? Y es verdad, el sabor es distinto y hay que poner también en valor, pero sí que se nota. Antes lo comentaba, ¿no? Yana decía, bueno, a la hora del precio, a la hora de la decisión, quizá también importe, ¿no? Al consumidor. ¿Cómo podemos hacer para que...? Porque estamos hablando de precios, o sea, es verdad que hay una diferencia en precio, pero luego si la miras tampoco es tanta, o sea, es mucha más diferencia entre comprarte un móvil de 1.100 a un móvil de 300, ahí sí que hay una, se come todo el año casi la diferencia, que en 3 euros o 2,25, media docena, 1,20. O sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que todo va unido, ¿no? Quiero decir, antes también, no sé quién ha mencionado, no sé si ha sido Josu, que la prioridad de gasto ha cambiado. Claro. Entonces, bueno, antes la gente no salía todo el rato de vacaciones, ni se compraba móviles, ni se iba a Zara 2 veces a la semana a comprarse una camiseta. Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar... Y también mandar el mensaje de la importancia de la alimentación, ¿no? Antes José decía que en vez de ir a la farmacia hay que ir bueno, que igual la salud está en la alimentación, y eso también tenemos que contarlo. En el caso del huevo, es verdad que yo creo que ha sido más bombo que otra cosa, han subido los precios por circunstancias de mercado, pero en realidad el ticket, o sea, el precio no es alto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que relativizar un poquito todo, ¿no? En nuestro caso no hay tantísima diferencia de precio, y sí que es verdad que, bueno, luego lo comentaremos, pero comerte un huevo de Euskaber no tiene nada que ver. Tú cuando haces un huevo frito con un huevo de Euskaber, una tortilla de patata, pues es que ves el color, la textura, se queda pegado, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, más allá de todo el relato que está detrás. Y también es importante, porque antes Kate lo comentaba, y es que es verdad, o sea, el producto ya en sí mismo tiene que ser el mejor. Claro. O sea, no podemos competir en este mercado y que nos avale el que sea local para que la gente nos compre. No, tenemos que tener el mejor producto, y a partir de ahí ya todo lo demás, ¿no? A partir de ahí fomentar el consumo. Eso es. ¿No? Fomentar el consumo En de nuestro pescado. caso, por seguir hablando de precio, incluso somos más baratos, ¿vale? Si comparamos un bonito del norte, pescado en temporada, que empezará en unos días en la campaña, con un salmón que viene de Chilas, somos más baratos.
¿vale? Y más sostenibles. Más sostenibles, desde luego. Quizás, estamos como todo el rato girando, ¿no? ¿Por qué quizás el salmón tenga más venta que el bonito del norte? Porque tienen toda industria que han trabajado un montón de formatos, tienen un montón de maquinaria, tienen una producción escalable, abastecen de manera constante el mercado. Casi, en el caso concreto del salmón, a mí me han llegado a venir al restaurante y decir, paleta de colores, ¿qué color quieres? ¿Vale? Como un pintor, exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro caso concretamente de la pesca de bajura, la pesca artesana de la flota de Guipúzcoa, las especies de temporada, la anchoa, la sardina, el verdel y el bonito, vamos, no es que compitan a precio, sino que son pescados incluso más baratos comparado con otros pescados de inferior calidad, ¿vale? Pero girando otra vez todo el rato la rueda, volveríamos quizás a las maneras de consumo que hay a día de hoy, los muchos formatos que te ofrecen otras opciones y quizás ahí también tengamos que hacer un trabajo en la comercialización y en la industrialización, en los pasos previos para que llegue ya ese pescado para echarlo a la sartén y hacerlo como sea, ¿no? Vamos avanzando, pero antes habéis hablado, y no quiero que lo dejemos porque creo que es muy importante. Hemos hablado de la gente joven, que es importante acercarle, ¿no?, a ese consumo, hacérselo fácil, que sea muy accesible, que esa sostenibilidad, el buen producto, la salud y demás lo entiendan. ¿No creéis que también, que se está haciendo, pero que no hay que olvidarlo, que tenemos que trabajar desde los más pequeños? Es decir, llevar a los más pequeños al mercado para que vean que es un mercado, pero también llevarles a que vean cómo se pesca, en qué consiste la pesca. Esto voy a dar también un poco paso, lo hago para darle un guiño a Ollana, ¿no?, para el relevo generacional, porque es importante que desde los más pequeños empiezan a sentir, o como la importancia, ¿no?, de que las gallinas, no solamente comerte un huevo que sepa, sino que la gallina esté bien, el bienestar animal, esa responsabilidad que tenemos, o que, no, de pequeños no van a tomar el chacolí, pero se les puede sí enseñar. que se reconozca, ¿no?, en los productos nuestros, o sea, los productos de aquí, y defenderlos. Es una manera de defensa que tenemos, ¿no? ¿No creéis que es un espacio donde tenéis mucho que contar y en la que podéis aportar muchísimo? Sí, lo que pasa que al final, pues eso, se está hablando de relato, de cómo explicar bueno, pues al público lo que hacemos. A veces yo creo que algunas veces hay un poco exceso también de información, ¿no? Parece que hay que explicar todo, que tenemos que estar pendientes. Bueno, en el caso, hace unos años, desde la Administración había visitas a productores locales, que yo creo que ya se ha acabado. Entonces seguís, bueno, Sí. a las bodegas de Chacolí ya no vienen, me imagino que es por el tema de, claro, al final somos un producto de alcohol. Es un vino y para jóvenes y tal, pues claro, el consumo de vino está bajando y entonces pues es un problema. Por eso hay tanta crisis en el sector del vino. Nosotros, bueno, nos vamos manteniendo, hemos ido aumentando un poco los viñedos, la producción, pero un poco siguiendo la oferta y la demanda. Entonces, nuestro producto a veces es un poco difícil de exponer pues, al público joven, porque claro, entre la ley de alcohol que querían sacar, que parece que se ha quedado tal, no podemos hacer anuncios en portadas de periódicos, no podemos en la televisión, podemos publicitar a partir de las 10 de la noche, no en horario infantil, con lo cual, pues bueno, lo que hay que hacer es el relato de un consumo moderado. No decimos que venga a beber vino como locos, sino un consumo moderado, que el vino también es saludable, está dentro de lo que es la cocina mediterránea y la dieta mediterránea. Entonces, pues eso. Y que al final también, como os ha dicho antes, mantenemos el terreno con unos paisajes increíbles para mí, en el caso del viñedo de nuestra denominación, que cuando viene gente de otras zonas vitivinícolas, alucina, le encanta, porque ve el viñedo al lado del mar y cuando te estás tomando una copa de chacolí, pues
Está más rico. Está mucho más rico. creas pues bueno, el ambiente, ambiente. te sitúas en el vino y tal, pero claro, en el tema del vino es Claro, más es más complicado el relato y tal. Pero, por ejemplo, con Cofradía Itxasechea trabajamos en maridajes, pues con el pescado que sea del momento, pues hacen tanto con Euskal Sagardoa, con Euskal Garagardoa, con Getaria Kotxakolina. Entonces, bueno, pues se intenta acercar al público producto local con producciones de aquí. Quizás es una manera muy interesante. Desde luego, las acciones colaborativas o sea, siempre son un éxito Sí. asegurado. O sea, ya cuando juntas dos relatos, dos productos, dos territorios o el mismo territorio pero mar, tierra, etc., el éxito es asegurado y nosotros estamos encantados. No, lo siguiente, y nuestros clientes también siempre están disfrutando. Lo que decías de los niños, la juventud es impepinable. O sea, al final nosotros vamos para adelante y los que vienen son ellos, ¿no? Sí que es una cuestión difícil. También estamos seguros de que de los 12 años a los 24, pues nadie hace caso a lo que te han enseñado en casa, o poco a poco ya lo que se va enseñando en los colegios o lo que vamos enseñando desde nuestras organizaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que después se recuerda, ¿vale? Después se recuerda. De los 12 a los 22 años no habrá una comida demasiado saludable, casi seguro, salvo honrosas excepciones, pero después se recuerda y se trae. Entonces, la educación es fundamental. Muchas veces con la juventud creemos que no nos están haciendo caso, pero están absorbiendo. Y el paladar, en concreto el paladar, es una cosa que se hace de pequeño. Es muy complicado introducir un cilantro cuando tienes 40 años, ¿vale? Porque no es. Sin embargo, siempre recordarás los sabores de cuando eres niño, de cuando eres joven. Nosotros aquí sí que hacemos mucho hincapié con la juventud, muchas veces muy difícil ya con los adolescentes, ¿vale? Porque ya es otro lenguaje. Y hablando de lenguaje, creo que a veces también sucede como con la música, ¿no? Sí, yo cuando era chaval me gustaba el rock, y a mi madre pues le gustaba, no sé qué escucharía, Nino Bravo, me da igual, ¿vale? Entonces, es muy importante el lenguaje que utilicemos con la juventud, y cuando hablamos de gastronomía, quizás debamos de utilizar también los formatos que más apetecibles les puedan hacer a ellos, ¿no? También hay como una lucha, ¿no?, entre nuestra tradición gastronómica y lo que les gusta ahora, qué les ofrecemos, etc., etc., pero ahí hay que adecuar un poco la música, ¿no? Si yo hablo de vals y tú hablas de rock, seguro que no vamos a bailar. Entonces, ahí con la juventud sí que hay que hablarles, hay que ponerse en sus zapatos, mirarles a los ojos a la misma altura y no con condescendencia como ese profesor sabio que enseña al alumno que no sabe nada, ¿no? Creo que es fundamental con la juventud utilizar este lenguaje directo y que podamos conectar, porque si no conectamos es la matraca de Aita Ama o el formador X que está todo el rato obligando. Sí. Sí, no sé. Nosotros, en nuestro caso, lo de los niños nos preocupa un montón. Pero un montón es pues porque si no son los compradores del futuro, son los consumidores de después. Y esa parte hay que cuidarla mucho. Gran parte del ejemplo que todos hemos podido vivir está en casa. O sea, la mejor forma de enseñar es dar ejemplo, pero ese está en casa. La otra, nosotros tenemos un programa con chavales de 11 años, que en Euskadi en los últimos años han pasado de más de 180.000 escolares por ese programa, que se hace desde Fundación, que son fichas didácticas que se trabajan en las ikastolas, en las escuelas, que luego vas a una tienda, entiendes lo que es la verdura, el por qué se hace no sé cómo. O sea, estás hablando de la importancia de la alimentación, de la importancia de cómo comprar, por tanto, de cómo comer desde niño. No sé cuánto caso se te queda, pero eso es como todo. Si no haces nada es cuando no se te va a quedar nada. Claro. Entonces, tienes que hacer. Nosotros, de esa responsabilidad cooperativa de consumo que somos, dices, bueno, pues vamos a dedicar esfuerzos a eso. Y, hijo, eso es una gozada, ver que cada curso se apuntan un montón de ikastolas de esas edades a hacer todo este tipo de fichas. Algunos después van a visitas a proveedores. Bueno, pues porque no podemos ir a la denominación de Somos Chacolí. unos desgraciados. Tampoco los podemos llevar a Jalavesa, pero... Se puede trasladar la invitación a los Pero citas. si van a productores de queso y azábal, si van a granjas, si van... Bueno, yo creo que hay que entender y compartir. Y si no dedicamos esfuerzo a la juventud, desde niños, estamos perdiendo un viaje, ¿eh? Las cosas no vienen hechas, porque hoy
Nosotros, que ya tenemos igual unos años, podríamos tener una serie de impactos cuando éramos críos. Hoy son todos los impactos, de todo tipo, visuales, de una forma, de otra, de móvil, de no móvil, con lo cual les llega de todo. Como no les ayudemos nosotros o estemos también en ese impacto, en la parte que nos corresponda a cada uno es la responsabilidad, es otro viaje que perdemos, ¿eh? O sea, no pensemos que todo llega por ciencia infusa, porque hoy están sometidos a multitud de mensajes, de todo tipo y pelaje, con lo cual hay una parte de responsabilidad nuestra de no perder la oportunidad de dejar nuestro mensaje también, o nuestra forma de entender la alimentación, la distribución, la comercialización, la producción, la sostenibilidad. Todos los engranajes que hemos soltado aquí van desde ahí. Sí, yo creo que comparto 100%, que todas las organizaciones, las cooperativas que estamos aquí somos responsables también de futuro, ¿no? Y que tenemos que crear lazos entre nosotros y con las instituciones. Es decir, que incluso tendría que haber una unidad didáctica que se preocupe de explicar de dónde vienen todas esas cosas, ¿no? Porque al final es el futuro y si queremos tener los montes tan bonitos como tenemos y el mar tan maravilloso como tenemos, pues al final todo suma, ¿no? Nosotros varias empresas con Euskolabel, con lo que estamos aquí, a través de la Fundación, con ayuda de la Fundación ASI, hicimos hace 4 años, ¿no, José Pablo? Un cómic, bueno, muy bonito, donde se cuenta un poco de dónde viene cada cosa, ¿no? Y bueno, es una forma, una herramienta que al niño se le puede hacer atractiva para ir contándole, ¿no? Y de ahí también hemos hecho un antzerki, un teatro pues dirigido eso, a niños de entre 5 o 9 años, bueno, pues intentando hacer esa sensibilización, esa divulgación para que sean conscientes del porqué de las cosas y de dónde vienen las cosas, ¿no? Y yo creo que es una labor importante, pero ya no solo a nivel de cada una de nuestras organizaciones, sino que yo creo que hay que entenderlo como un proyecto de país de futuro, ¿no? Porque si no interiorizan ese tipo de cosas, bueno, pues con sus mensajes, luego no. Esto se Miren, acaba. vosotros Pues es un poco desde- más de lo mismo. A ver, nosotros sí que creo que pues las instituciones también pues tienen que organizar un poco pues esas visitas a los centros donde se vende directamente el producto del productor y pues colaborar un poco en hacer también desde casa ese esfuerzo con la gente joven. También creo que no hemos tocado el tema del online, la venta online, que tanto se pone de moda. Entonces, bueno, pues al final es muy difícil competir contra eso también, ¿no? Porque tú haces una compra global de todo, te llega todo a tu casa. Entonces, ¿cómo un productor puede llegar a competir contra eso, ¿no? Pues también nosotros pusimos una plataforma de venta online de solo el producto local. Entonces, es imposible competir contra grandes estructuras que te llega todo de golpe. Entonces, pues bueno, al final es todo un poco todas las costumbres de la generación que nos viene que van hacia otro lado y bueno, pues tenemos que juntar todo y hacer lo posible. ¿Te puedo hacer una pregunta, Miguel? Porque hablando de juventud, de chavales y de casa, yo aprendí mucho acompañándole a comprar a Ama o a Muma. Y yo también. Y yo ¿Seguís tengo viendo? No. Ya. Pues bueno, Es otra cosa que hay que incentivar, que acompañarle es muy puntual. a Ama o Aita a hacer O sea, la compra. Yo soy de Zumárraga y yo todos los sábados iba al mercado Claro. y era una gozada pues que te cortaban el trozo de queso, probabas. Eso hoy en día ya no se ve en los niños. mercados. O sea, qué pena. Se ve pues cuando alguien está enfermo y le ha dejado con la mona y va con la mona al mercado a hacer la compra. Los sábados cambia el público un poco. Es un público más joven. Nosotros decimos que entre semana tenemos la señora María que hace la compra y los fines de semana cambia un poco. Pero le falta mucho, le falta mucho. Bueno, tenemos que ir terminando. Quiero agradeceros, de verdad. Yo quería hacer una mirada un poquito más positiva, no decir que los niños no van al mercado, sino que era nuestra esperanza y nuestra mirada. Pero creo que lo podemos conseguir. Hay unos retos muy importantes que hay que superar. Hay que dejarse un poco de banalidades y del discurso y el relato que habéis dicho, ¿no? Y quedarnos solamente ahí. Hay que dar un paso más adelante. Ahí está la decisión nuestra, la decisión es como consumidores, pero no solamente que también como legado, ¿no? De dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el que vayan, el que consuman producto local.
Tenemos que salvar también algunas dificultades con las nuevas leyes. Pero, bueno, desde Noticias de Guipúzcoa queríamos agradeceros de verdad que hayáis participado en esta mesa, que estéis con nosotros, porque creo que ahora lo más importante es lo que vamos a contar, lo que vamos a decir a través de vuestras palabras en nuestro suplemento y en nuestras acciones de comunicación para que la gente sea consciente y, sobre todo, sea responsable y consuma de una manera mucho más responsable y justa. Muchísimas gracias. Eskerrik A asko. vosotros. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko.